Ecatepec no despertaba. Resucitaba cada mañana entre espasmos de tos y una capa gris de smog que cubría el sol como una catarata en un ojo enfermo. El calor no llegaba poco a poco, caía de golpe a las 7 de la mañana. Un peso muerto y húmedo que olía a aceite quemado, a aguas negras y a la grasa de los tacos de carnitas que ya chisporroteaban en la esquina. En el taller de Mateo, el aire era aún más denso, una mezcla asfixiante de solventes baratos y sudor rancio. Mateo se pasó el dorso de la mano por la frente, dejando una mancha negra de grasa sobre su piel morena. Sus ojos, enrojecidos por el insomnio, miraban el vacío a través del parabrisas de un Chevy destartalado que colgaba del elevador hidráulico. Tenía 35 años, pero las grietas en sus manos y las canas prematuras en sus sienes decían que había vivido 50. Detrás de la pared de ladrillo sin revocar que separaba el taller de su vivienda, se escuchó el sonido que marcaba el ritmo de su infierno personal. La tos de Lupita. Un sonido seco, rasposo, como si unos pulmones de cristal estuvieran a punto de romperse. 7 años. Asma severa complicada con un soplo cardíaco. Los médicos del Seguro Social le daban paracetamol y palmaditas en la espalda, pero el especialista de la clínica privada en Santa Fe había sido claro: cirugía o la niña se apaga. 200,000 pesos, una cifra tan lejana como la luna. Mateo no tenía ni para la renta del mes. El teléfono en el bolsillo de su overol vibró contra su muslo como un insecto atrapado. Pantalla rota. Nombre: Tío Chato. «¿Qué onda, sobrino?». La voz de Chato sonaba a lija y tabaco barato. «Tengo chamba para ti, y tengo un bochito que está llorando por un dueño». Mateo escupió al suelo de concreto. «No mames, Chato. No tengo feria para tus chatarras. A Lupita está mal, güey. Necesito lana, no fierros viejos». «Cierra el pico y escucha, cabrón», interrumpió el viejo, con esa autoridad callejera de quien ha vendido desde chicles hasta conciencias. «No es cualquier nave. Es un Volkswagen Sedán del 94, edición clásica. Está en un garaje olvidado por Dios en San Cristóbal. La dueña es una viuda que dice que le estorba. Me lo deja en 3,000 pesos. 3,000, Mateo. Lo ojalateas, le das un baño de pintura y lo sacas en 20 o 25. Es dinero rápido». 3,000 pesos. Era exactamente lo que Mateo tenía guardado bajo el colchón para los tanques de oxígeno de emergencia. Pero la matemática de la desesperación era seductora. Convertir 3,000 en 20,000 en una semana. «¿Por qué tan barato?», preguntó Mateo, sintiendo ya el gusanillo de la esperanza. «La viuda es una vieja persignada. Dice que el coche tiene mala vibra. Puras pendejadas. ¿Le entras o le hablo al flaco?». Una hora después, la camioneta prestada de Mateo se detenía frente a una casa que parecía una fortaleza en ruinas, rodeada de maleza seca y muros con alambre de púas oxidado. El garaje era una boca oscura que exhalaba un aliento fétido. Al entrar, el olor golpeó a Mateo en la cara, una mezcla nauseabunda de humedad, orines de gato penetrantes y gasolina podrida, de esa que se ha convertido en barniz con los años. Y ahí estaba. El bocho, cubierto por una sábana de polvo gris tan gruesa que parecía piel de elefante, el Volkswagen mantenía su dignidad. Mateo pasó la mano por la curva del cofre. Debajo de la mugre, el color crema original estaba intacto, sin golpes. Las llantas bajas, pero no podridas. Era una joya en bruto. «Te lo dije», graznó Chato desde la puerta, sin atreverse a entrar del todo. «Es una ganga». Mateo abrió la puerta del conductor. Esperaba un chirrido, pero las bisagras cedieron con una suavidad aceitosa, silenciosa, casi obscena. El interior olía a encierro y a flores muertas. Colgando del espejo retrovisor había un rosario de plástico barato, descolorido por el sol de décadas pasadas. Mateo se quedó inmóvil. No había ventanas abiertas. El aire en el garaje estaba estancado, muerto. Sin embargo, el rosario se mecía. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Un metrónomo marcando un tiempo que no existía. «Hace corriente de aire», murmuró Mateo para sí mismo, aunque sabía que era mentira. Se sentó al volante. El vinilo crujió. Metió la llave, giró, nada. Silencio absoluto.
Batería muerta, lógico. «Necesita pila nueva», le gritó a Chato. Y entonces sucedió. Sin electricidad, sin aviso, la radio del tablero cobró vida. No fue un susurro, fue un estallido. El volumen al máximo hizo vibrar los vidrios. Un acordeón norteño aulló en la oscuridad, seguido por un bajo sexto frenético. Era un narcocorrido antiguo, de esos que ya no ponían en la radio comercial. La voz del cantante, distorsionada por la estática, cantaba con una alegría macabra. «Con oro en la puerta y la muerte en el asiento, al que roba al patrón se lo lleva el viento». Mateo saltó en el asiento, el corazón golpeándole la garganta, y le dio un puñetazo al estéreo. La música se cortó en seco con un chillido agudo, dejando un zumbido eléctrico en el aire. «¿Qué pedo fue eso?», gritó Chato dando un paso atrás hacia la luz del sol. Se le veía pálido. «Un corto, los cables deben estar pelados», dijo Mateo tratando de convencerse a sí mismo mientras se limpiaba el sudor frío de las manos en el pantalón. «La eléctrica es mi especialidad, me lo llevo». La noche cayó sobre Ecatepec, trayendo consigo el coro habitual de sirenas lejanas y ladridos de perros callejeros. Mateo ya tenía el bocho en su taller. Había pasado la tarde lavándolo, quitando capas de mugre geológica hasta revelar el brillo tímido de la pintura. Ahora, con una caguama de cerveza Corona a medio terminar sobre el banco de trabajo, se disponía a arreglar el mecanismo de la ventana izquierda, que estaba atascado. El taller estaba en penumbra, iluminado solo por una lámpara portátil que proyectaba sombras largas y deformes sobre las paredes llenas de herramientas. Mateo tomó un desarmador plano y comenzó a botar las grapas del panel interior de la puerta del conductor. Clac, clac, clac. El sonido del plástico viejo cediendo resonaba con eco. «Vamos a ver qué te duele, chiquito», murmuró. Retiró el panel de cartón prensado. Detrás estaba el plástico protector contra el polvo, amarillento y quebradizo. Mateo lo rasgó. El sonido del plástico rompiéndose, ¡rip!, sonó exageradamente fuerte, como si estuviera desgarrando piel. Metió la mano en la cavidad de la puerta, buscando el riel del vidrio. Sus dedos tocaron algo que no debía estar ahí. No era metal, no era cristal, eran bultos. Paquetes pesados, envueltos en cinta canela y plástico negro industrial, apretados en el hueco de la puerta como tumores. Mateo frunció el ceño. Tiró del primer paquete. Pesaba mucho. Lo puso sobre el banco de trabajo, bajo la luz cruda de la lámpara. El silencio en la calle se volvió absoluto de repente. Los perros, que habían estado ladrando furiosamente hacía un segundo, callaron al unísono. Un silencio pesado, antinatural, que erizó los vellos de la nuca de Mateo. Con el cúter hizo un corte superficial en el plástico. Esperaba ver polvo blanco, cocaína o tal vez marihuana prensada. Lo que vio fue un destello dorado que casi lo ciega. El corazón de Mateo se detuvo un instante. Rasgó más el paquete. Cayeron sobre la mesa con un tintineo pesado y glorioso docenas de monedas de oro, centenarios, monedas de 50 pesos oro puro, y billetes, pacas de dólares americanos, viejos, con las caras de los presidentes mirando acusatoriamente. «¡No mames!», susurró Mateo, retrocediendo. «¡Santa madre de Dios, no mames!». Había suficiente dinero ahí para operar a Lupita 10 veces, para comprar una casa lejos de este basurero, para vivir. La euforia lo golpeó como un trago de tequila barato, caliente y mareador. Se rió, una risa nerviosa, histérica. Se lanzó a la puerta del coche para sacar el resto. Sacó otro paquete. Billetes. Otro más. Oro. Y entonces sus dedos se cerraron alrededor de algo diferente al fondo de la puerta. Un objeto duro, envuelto en trapos aceitosos que olían distinto. No a aceite de motor. Olían a cobre, a hierro oxidado, a sangre vieja. Mateo puso el envoltorio sobre la mesa, junto al oro. Sus manos temblaban tanto que casi tira la lámpara. Desenrolló los trapos. El grito se le ahogó en la garganta, convirtiéndose en un gorgoteo seco. No era droga, no era dinero. Era una mano humana, derecha,
cortada limpiamente a la altura de la muñeca. La piel estaba apergaminada, reseca, de un color grisáceo, momificada por el calor y la falta de aire dentro de la puerta. Los dedos estaban crispados en una garra eterna, pero lo más grotesco no era la mano en sí, sino lo que la adornaba. En la muñeca seca colgaba un reloj Rolex President de oro macizo con diamantes, brillando impune bajo la luz, y en el dedo anular un anillo pesado, vulgar, con el escudo de una letra Z incrustada en rubíes. Junto a la mano cayó una pequeña estatuilla, una Santa Muerte, pero no era la blanca, la que la gente usaba para pedir salud, ni la roja del amor. Era la negra, la de la protección total, o la brujería negra. Tenía los ojos vendados con un hilo rojo real y llevaba una guadaña de plata. Mateo sintió una oleada de frío glacial recorrerle la espalda, a pesar de los 30 grados del taller. El aire se volvió gélido. En la pared, la foto de Lupita que tenía pegada junto al calendario se despegó y cayó al suelo boca abajo. El oro sobre la mesa, ahora que lo miraba bien, tenía manchas oscuras, crostas marrones pegadas en los relieves del águila mexicana. Sangre. Era dinero manchado de sangre. «Esto es una ofrenda», susurró Mateo, retrocediendo hasta chocar con la pared. Sabía lo suficiente de las leyendas del barrio. No se roba la ofrenda de un narco. No se toca lo que es de la Santa Muerte. ¡Pum! 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 Alguien golpeó la cortina de acero del taller con violencia. Mateo casi se orina encima. Apagó la luz de un manotazo, quedando en la oscuridad, iluminado solo por las rendijas de la calle. Aferró una llave de cruz como si fuera un crucifijo. «Mateo, sé que estás ahí, cabrón. ¡Abre!». La voz era familiar. Mateo exhaló, sintiendo que las piernas se le volvían de gelatina. Era Lalo, su compadre, su único amigo, aunque fuera un bocazas. Mateo abrió la puerta pequeña. Lalo entró como un torbellino, con los ojos desorbitados por alguna sustancia y una sonrisa chueca. «¿Por qué te escondes, güey? ¿Le debes a Coppel o qué?». Lalo se detuvo en seco al ver la mesa. La luz de la calle entraba lo suficiente para hacer brillar el oro. «¡A la verga!». Lalo se acercó hipnotizado. «Dime que asaltaste un banco, Mateo. Dime que no te tengo que visitar en el reclusorio». «Estaba en la puerta del bocho», dijo Mateo con la voz rota. «Lalo, mira eso». Señaló la mano momificada. Lalo la miró, hizo una mueca de asco, pero luego su mirada volvió codiciosa al Rolex. «Pinche Mateo, te sacaste la lotería. Dios se olvidó de nosotros hace mucho, carnal, pero el diablo sí se acordó». «Tengo que deshacerme de esto. Es de algún narco pesado, Lalo. Mira el anillo. Es de los viejos, de cuando la guerra estaba cabrona. Si se enteran...». «Estás pendejo». Lalo lo agarró por los hombros, sacudiéndolo. «Esos güeyes ya están muertos o en el bote. Nadie va a reclamar esto. ¿Piensas en devolverlo? ¿A quién? ¿A la policía para que se lo claven ellos y te maten a ti por testigo? Piensa en Lupita, por el amor de Dios». La mención de su hija fue el golpe de gracia. Mateo miró las monedas manchadas de sangre seca. Luego miró la mano cortada que parecía señalarlo usatoriamente. «Solo necesito para la operación», dijo Mateo, más para sí mismo que para Lalo. «Exacto. Agarra un par de esas monedas, vamos a Tepito, con don Anselmo. Él no hace preguntas. Mañana tu hija tiene fecha de cirugía». Tepito, el barrio bravo, era un organismo vivo que nunca dormía, pero que a esas horas de la mañana ya vibraba con una energía peligrosa. Los puestos de lona amarilla cubrían las calles como un laberinto interminable, donde se vendía desde fayuca china hasta armas de alto calibre. Mateo caminaba pegado a Lalo, con la mano en el bolsillo, apretando 2 centenarios envueltos en un pañuelo. Sentía que todos lo miraban, sentía que el oro le quemaba la pierna a través de la tela. Llegaron a una casa de empeño, que más bien parecía un búnker, rejas dobles, vidrios blindados y un olor a desinfectante que no lograba ocultar el tufo a miedo. Don Anselmo, un hombre con cara de tortuga y lentes de fondo de botella, los recibió detrás del cristal. Mateo deslizó una moneda por la ranura. Anselmo la tomó. Se ajustó la lupa de joyero en el ojo derecho. Centenario de 50 pesos. Oro Ley
$900, murmuró el viejo con desinterés profesional. Entonces giró la moneda. Se detuvo. Mateo vio cómo el color desaparecía de la cara del viejo. La mano de Anselmo empezó a temblar. Levantó la vista y sus ojos, magnificados por los lentes, mostraban un terror puro. «¿De dónde sacaste esto?», susurró Anselmo. No preguntó, exigió. «Era de mi abuelo», mintió Mateo. La voz le falló. Anselmo señaló con un dedo tembloroso un pequeño rasguño en el borde de la moneda, una marca que parecía una runa o una firma hecha con navaja. «Lárgate», dijo Anselmo, empujando un fajo de billetes por la ranura sin contarlo siquiera. «Toma esto y lárgate. No quiero esa moneda aquí. No quiero problemas con el carnicero». «¿El carnicero?», preguntó Mateo, confundido. «¡Vete!», gritó el viejo y bajó la persiana de metal de su ventanilla con un estruendo. Mateo tomó el dinero. Eran 20,000 pesos, suficiente para el ingreso. Lalo le dio una palmada en la espalda al salir a la calle abarrotada. «¿Viste? Pinche viejo loco, pero soltó la lana. ¡Ya la hiciste, Mateo!». Pero Mateo no lo escuchaba. El frío en su espalda había vuelto. Mientras caminaban entre los puestos de micheladas y ropa pirata, Mateo sintió una mirada clavada en su nuca, una sensación física, como la mira de un rifle. Se detuvo en la esquina y miró disimuladamente hacia atrás. Entre el tráfico caótico de motonetas y taxis, un vehículo destacaba por su inmovilidad, una Chevrolet Suburban negra, de vidrios totalmente polarizados, sin placas. Estaba parada en doble fila con el motor encendido. No podía ver a nadie dentro, pero sabía, con esa certeza primitiva de las presas, que los ojos detrás de ese cristal negro lo estaban mirando a él. «Lalo», susurró Mateo sintiendo que el desayuno se le revolvía en el estómago. «Camina, rápido». La camioneta negra avanzó lentamente, rodando como un tiburón en aguas poco profundas, siguiéndolos. La camioneta negra había desaparecido al doblar la esquina de la avenida central, pero el miedo se había quedado pegado a la piel de Mateo como una camisa sudada. Regresó al taller zigzagueando por callejones, con los ojos clavados en el espejo retrovisor, esperando ver en cualquier momento el destello de unos faros apagados o el cañón de un cuerno de chivo asomando por una ventanilla. Al llegar, cerró la cortina metálica y echó los 3 cerrojos. El ruido de los seguros encajando sonó como disparos en la quietud de la noche. Dentro, el bochito descansaba en medio de la penumbra, una bestia de metal color crema que parecía observar. Mateo escondió el dinero y las monedas de oro restantes en una caja de herramientas vieja, bajo un montón de llaves inglesas oxidadas. Pero la tranquilidad no llegaba. El silencio del taller no era natural. Se acercó al coche. El motor estaba apagado, la llave fuera del contacto, pero del capó trasero emanaba un calor que no correspondía al trayecto corto que había hecho, y había un sonido. Tic, tic, tic. Era el sonido del metal contrayéndose al enfriarse. Normal, cualquier mecánico lo sabía. Pero a medida que Mateo se quedaba quieto, conteniendo el aliento, el ritmo cambió. El tic-tic se transformó en un siseo rítmico, profundo y húmedo. El coche estaba respirando. El sonido venía de adentro, de los asientos de vinilo, como si unos pulmones gigantes se hubieran inflado en el habitáculo. Mateo retrocedió, tropezando con un gato hidráulico. «Estás loco, Mateo. Es el cansancio», se dijo en voz alta, pero su voz tembló. Decidió revisar el interior una vez más, buscando asegurarse de que no hubiera dejado nada incriminatorio a la vista. Se inclinó hacia el asiento del copiloto y levantó el tapete de hule. Sus dedos rozaron algo pequeño y duro. Lo sacó a la luz. Era un zapato, una zapatilla de niña, de charol blanco, ahora amarillento por el tiempo. Tenía una hebilla oxidada. Era idéntica a las que usaba Lupita para ir a misa los domingos, pero esta era vieja, de un modelo que se vendía en los 90. Al darle la vuelta,
vio una mancha oscura en la suela. Sangre seca. El aire se le congeló en los pulmones. Esa no era una ofrenda cualquiera. Ese coche no era un escondite. Era una tumba. En ese instante su celular sonó, rompiendo el trance. El nombre en la pantalla parpadeaba. Casa de Empeño Anselmo. Mateo contestó, con el corazón en la garganta. «¿Don Anselmo? ¡Sácalo de tu casa!». El grito del viejo fue tan agudo que Mateo tuvo que apartar el teléfono. «Mateo, por tu madre, devuélvelo. Vinieron, preguntaron por la moneda». «¿Quiénes? ¿Quiénes fueron?», preguntó Mateo, sintiendo cómo el sudor frío le bajaba por la espalda. «La gente del carnicero. Dijeron que el oro tiene dueño, que está maldito. Dijeron que...». La voz de Anselmo se quebró en un sollozo aterrorizado. «¡Ay, Dios! ¡Están entrando! ¡No! ¡Por favor! ¡No!». Se escuchó un golpe seco, brutal, como un martillo rompiendo una sandía. Luego un gorgoteo húmedo y el sonido del teléfono cayendo al suelo. Después, silencio. Y finalmente, una voz desconocida, profunda y tranquila, al otro lado de la línea. «Corre, ratita». La llamada se cortó. Mateo soltó el celular como si quemara. El pánico, que hasta entonces había sido una corriente fría, se convirtió en un incendio forestal. Tenía que irse, ya. Pero necesitaba ayuda. Necesitaba a Lalo. Lalo conocía gente. Lalo sabría cómo salir de la ciudad sin pasar por los retenes. Salió del taller por la puerta trasera y corrió las 3 cuadras que lo separaban de la casa de su amigo. La noche de Ecatepec era un campo minado de sombras. Al llegar a la vivienda de Lalo, vio que la luz de la cocina estaba encendida. Mateo no tocó. Empujó la puerta, que estaba entreabierta. «Lalo, tenemos que irnos. Mataron al viejo», gritó Mateo entrando en la sala. Lalo estaba sentado a la mesa frente a una botella de tequila Don Julio y 3 líneas de cocaína. Al ver a Mateo, no se asustó. Sonrió. Una sonrisa triste, borracha. Lo que detuvo a Mateo en seco no fue la droga, ni la botella cara. Fue lo que brillaba en el cuello de Lalo. Una cadena de oro gruesa, nueva, con un dije de la Santa Muerte. «¿De dónde sacaste eso, Lalo?», preguntó Mateo, y su voz sonó extraña a sus propios oídos. Lalo se sirvió otro trago. La mano le temblaba ligeramente. «Es un regalo, carnal. Un adelanto». «¿Un adelanto de quién?». Lalo suspiró y se pasó la mano por la cara sudorosa. «Del patrón, del dueño del bocho». «Me vendiste», susurró Mateo. La comprensión le cayó encima como una losa de concreto. «Tú sabías lo que había en el coche. Tú me mandaste con el chato». «No tenía opción, güey». Lalo se puso de pie, tambaleándose. «Le debía lana a gente muy culera. Me dijeron, busca a un pendejo que necesite dinero, que saque el tesoro del carnicero». «¿Por qué yo?». Mateo apretó los puños. «Porque eres el único lo suficientemente desesperado por su hija como para no hacer preguntas. Eres la carnada, Mateo. Dicen que el oro tiene una maldición, un seguro mágico. El primero que lo toca, paga la deuda de sangre. Si te morías al abrir la puerta, ellos recuperaban el oro limpio. Si sobrevivías, bueno, ellos venían a matarte y recuperaban el oro igual. De cualquier forma, tú eras hombre muerto. Yo solo quería salvar mi pellejo». La furia estalló en el pecho de Mateo, más caliente que el miedo. «Mi hija está enferma, animal. La condenaste». Mateo se abalanzó sobre él. Lalo, torpe por el alcohol, intentó sacar una navaja del bolsillo, pero Mateo fue más rápido. Le dio un puñetazo en la cara, que hizo crujir el cartílago de la nariz. Lalo cayó hacia atrás, manoteando, y su cabeza golpeó con un sonido seco y definitivo contra la esquina de hierro del tornillo de banco. Lalo cayó al suelo y no se movió. Un charco de sangre comenzó a extenderse lentamente bajo su cabeza. Sus ojos quedaron abiertos,
mirando el techo con sorpresa. Mateo retrocedió, jadeando, mirándose los nudillos manchados de sangre. ¿Lalo? Silencio. A lo lejos, el sonido inconfundible de las sirenas, la chota. Pero no venían a salvarlo. En este barrio la policía llegaba para rapiñar lo que dejaban los narcos. O peor, venían con ellos. «Perdóname, Dios», murmuró Mateo. Revisó los bolsillos de Lalo. Nada, solo las llaves de su casa. Salió corriendo. No había tiempo para el remordimiento. Solo había tiempo para huir. Llegó a su casa como un huracán. Elena, su mujer, estaba en la pequeña cocina calentando leche. «¡Agarra a la niña!», gritó Mateo entrando al cuarto y sacando una mochila vieja. «Ropa, medicinas, rápido, nos vamos». «Mateo, ¿qué pasa? Estás sangrando». Elena estaba pálida. «No preguntes. Si nos quedamos nos matan». En 2 minutos estaban en el taller. Lupita, medio dormida y envuelta en una cobija rosa, tosía débilmente en brazos de su madre. Mateo abrió la puerta del bocho. «Súbanse, atrás». Él se tiró al asiento del conductor. Metió la llave. Sus manos temblaban tanto que casi no atinaba a la ranura. Giró la llave. Nada. El motor ni siquiera tosió. «¡Maldita sea!», golpeó el volante. «¡Arranca, porquería!». Afuera, los neumáticos de varios vehículos chirriaron sobre el asfalto. Portazos, voces de mando. Eran ellos. «¡Allí está el taller! ¡Rodeen el perímetro!». Una voz ronca ladró la orden. Mateo cerró los ojos y, en un acto de desesperación pura, puso su mano sobre la estatua negra de la Santa Muerte que aún estaba en el tablero. «Si quieres sangre, toma la mía», susurró, «pero saca a mi hija de aquí». Como respuesta, el motor del Volkswagen rugió. No fue un arranque normal, fue un bramido, potente y agresivo, como si tuviera 8 cilindros en lugar de 4. Los faros se encendieron solos, proyectando una luz amarilla y enfermiza. Mateo metió primera y soltó el embrague. El coche salió disparado, rompiendo la cortina metálica del taller como si fuera papel de aluminio. Salieron a la calle entre una lluvia de chispas y metal retorcido. 2 hombres armados, vestidos de negro táctico, estaban frente a ellos. Levantaron sus rifles AR-15. «¡Agáchate!», le gritó Mateo a Elena. Las balas repiquetearon contra el chasis y el parabrisas, pero increíblemente el cristal no se rompió. Solo aparecieron grietas con forma de telaraña. El bocho no se detuvo, aceleró con una furia antinatural, golpeando a uno de los sicarios en la pierna y lanzándolo contra la pared. Entraron en la autopista México-Pachuca. Mateo pisó el acelerador a fondo. El velocímetro marcaba 140 kilómetros por hora, algo imposible para ese coche viejo, pero la aguja seguía subiendo. El volante vibraba en sus manos, caliente, pulsante. «Mateo, ¿qué está pasando?», lloraba Elena atrás, cubriendo a Lupita. «El coche huele a flores de cementerio». Mateo miró por el espejo. Detrás de ellos, 3 camionetas Suburban devoraban el asfalto, acercándose con sus luces altas cegadoras. «Reza, Elena, reza todo lo que sepas». De pronto, luces azules y rojas aparecieron en el horizonte frente a ellos. Un retén policial. «La Federal». «Estamos atrapados», gimió Mateo. Si paraba, los narcos los alcanzarían. Si seguía, la policía abriría fuego. Entonces, el coche tomó el control. Las luces del tablero se apagaron, los faros delanteros se extinguieron, el motor dejó de rugir y pasó a un zumbido casi imperceptible. El bocho se volvió una sombra invisible deslizándose por la carretera oscura. Pasaron junto al retén a 120 kilómetros por hora, totalmente a oscuras. Los policías, que estaban revisando un camión de carga, ni siquiera levantaron la vista. Fue como si el coche se hubiera vuelto humo. Solo cuando dejaron el retén atrás, las luces volvieron a encenderse y el motor rugió de nuevo, burlándose. «Nos está protegiendo», susurró Mateo, sintiendo un escalofrío. «Pero no es gratis». La persecución continuó durante kilómetros. Las camionetas de los narcos no se rendían. Eran más rápidas, más modernas. En una recta larga, rodeada de páramos desérticos y cruces de muertos al borde del camino, comenzaron a golpearlos por detrás. ¡Bam! El bocho se sacudió violentamente. Lupita gritó. ¡Bam! El parachoques trasero se desprendió. «¡Nos van a sacar del camino!», gritó Elena.
Mateo vio un camino de tierra que se desviaba hacia un barranco seco, un antiguo vertedero de basura industrial. Dio un volantazo. El bocho derrapó, levantando una nube de polvo, y se metió en la terracería saltando sobre las piedras. Las camionetas lo siguieron. El terreno era brutal. El coche saltaba, golpeaba, crujía, pero no se detenía. Parecía conocer el camino. Sin embargo, al llegar a una explanada rodeada de montículos de basura y chatarra, el motor tosió una vez y murió. Silencio total. No, no ahora. Mateo giró la llave. Nada. Las luces de las 3 Suburban iluminaron la zona como si fuera de día. Se detuvieron formando un semicírculo, bloqueando la salida. Se abrieron las puertas. Bajaron 10 hombres. Botas militares, chalecos tácticos, rostros cubiertos con pasamontañas de calaveras. En el centro, un hombre bajo, robusto, con un traje blanco impecable que desentonaba con la mugre del lugar. «Bájate, Mateo», dijo el hombre de blanco. Su voz era tranquila, la misma del teléfono. «Bájate y trae lo que es mío». Mateo miró a su esposa. «Quédate aquí. No salgas por nada del mundo». «Mateo, no». «Toma». Le dio la chamarra donde había guardado los fajos de dólares y las monedas que pudo rescatar. «Escóndelo en la pañalera». Mateo salió del coche. En una mano llevaba la estatuilla negra, en la otra un bidón de gasolina rojo que siempre llevaba en el asiento trasero por si acaso. Los sicarios levantaron las armas. El hombre de blanco levantó la mano para detenerlos. «Tienes agallas, mecánico», dijo el jefe, caminando despacio. «Soy el comandante Buitre. Ese oro era la pensión de mi patrón, el carnicero. Él ya no lo necesita, pero su familia sí. Y la Santa Muerte exige respeto». «Si dan un paso más, quemo el coche», gritó Mateo desenroscando la tapa del bidón. «Lo quemo con todo lo que haya dentro». El buitre se echó a reír, una risa seca, como hojas pisadas. «¿Crees que me importa el coche? ¿Crees que el oro se quema, imbécil? El oro se funde, se recoge y se vuelve a usar. Quémalo, me ahorras el trabajo de desarmarlo». Mateo se quedó helado. Tenía razón, su amenaza era inútil. Miró el bidón. El olor a gasolina le llenaba la nariz, picante, tóxico. Miró a los sicarios, impasibles, dedos en los gatillos. No había salida. Entonces, la locura del miedo se transformó en una claridad cristalina. «El oro no arde», dijo Mateo, mirándolos en los ojos. «Pero la carne sí». Levantó el bidón sobre su propia cabeza y lo volcó. El líquido frío y apestoso empapó su cabello, su cara, su ropa. La gasolina le entró en los ojos, cegándolo momentáneamente. Sacó un encendedor Bic del bolsillo y lo encendió. La llama bailó, pequeña y azulada, a centímetros de su ropa empapada. «Déjanos ir o me prendo fuego, y me tiro sobre ti, hijo de puta», rugió Mateo, caminando hacia el buitre. «Me los llevo a todos al infierno conmigo». El buitre dejó de reír. Retrocedió un paso. Los sicarios dudaron. Nunca habían visto a alguien tan loco. En México la muerte es moneda corriente, pero el suicidio a lo bonzo era algo que desconcertaba incluso a los monstruos. En ese segundo de duda, el destino, o la suerte negra, jugó su carta. Sirenas, pero no a lo lejos, ahí mismo. 2 patrullas de la Policía Federal aparecieron por el camino de tierra, derrapando, con las torretas encendidas. El socio muerto de Lalo había cumplido su parte antes de morir. Había llamado a la Federal para delatar la ubicación de los narcos, esperando quedarse él con el botín. «¡Federales!», gritó uno de los sicarios. «¡Maten a los testigos!», ordenó el buitre, olvidando el oro. El infierno se desató. Los sicarios abrieron fuego contra las patrullas. Los policías respondieron con armas automáticas. El aire se llenó de zumbidos de plomo y gritos. «¡Elena, ahora!», gritó Mateo, tirando el encendedor sin usar. Corrió hacia el coche, pero no para entrar. Se puso detrás, en la cajuela, y empujó. El terreno estaba en pendiente hacia el barranco profundo que bordeaba el vertedero. «¡Ayúdame, Bochito! ¡Ayúdame una última vez!», gritó, empujando con hombro y alma. El coche, que parecía muerto, soltó el freno de mano por sí solo. Las ruedas giraron. Mateo abrió la puerta del copiloto mientras el coche ganaba inercia hacia el abismo. «¡Salten! ¡Salten ya!».
Elena se lanzó fuera con Lupita en brazos, rodando por la tierra. Mateo saltó el último. El Volkswagen, libre de pasajeros, siguió rodando. Ganó velocidad. Uno de los sicarios disparó un cohete RPG hacia las patrullas, pero falló, y el proyectil impactó cerca del coche. La explosión empujó al bocho por el borde del barranco. El coche cayó al vacío, dando vueltas en la oscuridad, hasta que impactó en el fondo rocoso. ¡Bum! Una bola de fuego iluminó la noche. El tanque de gasolina explotó, consumiendo el coche, la mano maldita, la tapicería ensangrentada y el resto de los secretos de El Carnicero. Arriba, en la confusión del tiroteo entre policías y narcos, nadie notó a 3 figuras cubiertas de polvo y gasolina arrastrándose hacia la oscuridad de los matorrales. Corrieron hasta que los pulmones les ardieran más que la piel irritada por el combustible. Corrieron hasta que los disparos fueron solo un eco lejano. Se detuvieron bajo un puente de concreto, a kilómetros de distancia. Mateo se dejó caer de rodillas, jadeando. Elena abrazaba a Lupita, que lloraba en silencio. Mateo metió la mano en la chamarra que Elena había salvado. Sintió el tacto rugoso de los billetes y el frío de las monedas de oro que había logrado sacar antes de la huida. Miró hacia atrás, hacia la columna de humo negro que subía al cielo estrellado. Habían ganado. El coche estaba destruido. El buitre pensaría que murieron en la explosión o que huyeron sin nada. El aire fresco de la madrugada nunca había sabido tan dulce. «Lo logramos, vieja», dijo Mateo, y una sonrisa histérica, triunfal, se dibujó en su rostro manchado de hollín. «¡Lo logramos!». Se sentía invencible. Había engañado a la muerte, al cartel y a la policía. Tenía el dinero. Su hija viviría. Mateo lo sabía que en la oscuridad las sombras a veces se pegan a la suela de los zapatos, y no sabía que el trato con la Santa Muerte nunca se rompe unilateralmente. Pero por ahora, en el silencio bajo el puente, solo existía el triunfo. Habían pasado 30 días. 30 días desde el fuego, desde la huida, desde el milagro. Lejos del smog asfixiante de Ecatepec, el aire en el estado de Querétaro sabía diferente. Sabía a tierra seca, a nopales y a un olvido misericordioso. Mateo había alquilado un pequeño local a las afueras de Tequisquiapan, un pueblo mágico de calles empedradas y bugambilias que colgaban de las paredes como cascadas de sangre fucsia. Taller Mecánico La Esperanza, rezaba el letrero pintado a mano sobre la entrada. Era un nombre cursi, lo sabía, pero no se le ocurría otro, porque eso era lo que habían comprado con las monedas de oro manchadas de sangre. Esperanza. Lupita estaba viva. No solo viva, estaba renaciendo. La operación en la clínica privada de la Ciudad de México había sido un éxito rotundo. El cirujano, un hombre de manos de pianista que cobraba en dólares, había reparado el corazón de la niña como si fuera un motor de precisión. Ya no había tos, ya no había labios azules. Ahora, Lupita corría por el patio trasero del taller persiguiendo mariposas, con las mejillas rosonadas y una cicatriz vertical en el pecho que sanaba bajo el sol. Todo era perfecto, un final de película. Entonces, ¿por qué Mateo se despertaba cada noche gritando, con las sábanas empapadas en sudor frío? Las pesadillas no eran sobre el buitre, ni sobre los balazos, eran sobre el coche. En sus sueños, el bocho no se quemaba en el barranco. En sus sueños, el coche se abría como una fruta podrida y lo tragaba. Y siempre, justo antes de despertar, sentía algo caminando sobre su pecho. Una presión ligera, de 5 puntos. Cuando abría los ojos en la oscuridad, juraba ver una mano cortada, gris y seca, escabulléndose bajo la cama, arrastrando el brillo burlón de un Rolex de oro. «Es el estrés postraumático, Mateo», le decía Elena acariciándole el pelo húmedo en la madrugada. «Ya pasó, nadie nos siguió, estamos a salvo». Pero Mateo veía cómo ella también miraba por la ventana cada vez que pasaba un coche lento. Veía cómo sus manos temblaban al cortar la verdura. El dinero del oro se había gastado rápido. La operación, los sobornos para obtener identificaciones falsas, el alquiler del taller, la mordida para los doctores.
Ya casi no quedaba nada. Habían lavado el dinero, sí, pero la mancha invisible persistía. La realidad comenzó a agrietarse un martes por la tarde. El calor era sofocante, ese calor seco del Bajío que quema la piel sin hacerte sudar. Mateo estaba debajo de una camioneta Ford cambiando el aceite, cuando escuchó un grito de Elena. No fue un grito de terror, sino de confusión, un sonido ahogado. Salió limpiándose las manos con una estopa. Elena estaba en la puerta de la casa, pálida como la cera, sosteniendo algo en la mano. ¿Qué pasa, vieja? Mateo, explícame esto. Extendió la mano. En su palma descansaba una zapatilla de niña, de charol blanco, amarillento por los años, con una hebilla oxidada. El mundo de Mateo se detuvo. El zumbido de la cigarra se apagó. Era el zapato que había encontrado debajo del tapete del bocho, el zapato que había estado dentro del coche cuando éste explotó y se convirtió en una bola de fuego en el fondo del barranco. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó Mateo, sintiendo que la bilis le subía por la garganta. Estaba en la maleta de Lupita, entre sus muñecas. Huele a humo, Mateo. Mateo tomó el zapato. Estaba frío, y pesaba más de lo que debería, como si estuviera lleno de plomo, o de culpas. «Lupita», llamó, con la voz rota. «Lupita». La niña salió del cuarto. Se veía radiante, con un vestido amarillo que hacía juego con el sol, pero cuando miró a su padre, Mateo notó algo. Sus ojos siempre habían sido grandes y oscuros, llenos de dulzura. Ahora había una profundidad en ellos, una quietud abisal que no correspondía a una niña de 7 años. «¿Qué pasa, papi?», preguntó ella. «¿De dónde sacaste este zapato, mi amor?». Lupita sonrió. No fue su sonrisa habitual, fue una mueca leve, casi condescendiente. «Me lo dio el Señor, papi». «¿Qué Señor?». «El Señor que viene en los sueños. Dice que es su regalo. Dice que ya pagaste». Antes de que Mateo pudiera preguntar más, Lupita se dio la vuelta y se fue saltando hacia el patio. Y mientras se alejaba, empezó a tararear. La melodía se le clavó a Mateo en el cerebro como un picahielo. Era el narcocorrido, el mismo que había sonado en la radio maldita. Con oro en la puerta y la muerte en el asiento. Mateo sintió que las piernas le fallaban. Se sentó en el suelo de tierra, con el zapato viejo en la mano. «No se acabó», susurró. «Elena, mete a la niña a la casa. Cierra todo». «Mateo, me estás asustando. ¡Hazlo!». Pero ya era tarde. El sonido llegó primero. No era el rugido de un motor moderno. Era ese siseo característico, ese pop-pop-pop rítmico y enfriado por aire de un motor boxer de Volkswagen. Mateo levantó la vista hacia la carretera polvorienta que llevaba al taller. El sol de la tarde se reflejó en una superficie cromada, cegándolo por un instante. Cuando sus ojos se ajustaron, lo vio. Avanzando lentamente, levantando una estela de polvo dorado, venía un Volkswagen sedán. No estaba quemado, no estaba abollado, no tenía ni una mota de óxido. Era color crema, impoluto, brillando con una majestad obscena. Las llantas de cara blanca parecían nuevas. Los parachoques de cromo relucían como espejos. Era el mismo coche. Mateo reconocía la matrícula, aunque ahora estaba recta y limpia. 666 AZT. El coche se detuvo frente a la entrada del taller. El motor quedó en ralentí, un rum-rum suave, hipnótico, como el ronroneo de un gato gigante que acaba de comer. La puerta del conductor se abrió. Mateo se puso de pie, aferrando una llave inglesa, aunque sabía que era inútil. Esperaba ver al buitre o a un fantasma quemado. Quien bajó fue un anciano. Llevaba un sombrero de paja fino, una guayabera blanca inmaculada y zapatos de piel de cocodrilo. Se apoyaba en un bastón con empuñadura de plata. «¡Tío Chato!», exclamó Mateo, incrédulo. El viejo sonrió, pero ya no era la sonrisa del vendedor de chatarra, del intermediario mugriento de Ecatepec. Esta sonrisa era fría, educada
y terriblemente antigua. «Buenas tardes, Mateo. Bonito taller. Veo que el negocio prospera. Tú...» Mateo retrocedió. «Yo vi cómo se quemaba. Explotó. Cayó al barranco». «El oro no arde, muchacho. Te lo dijeron». Chato sacó un pañuelo y se limpió el sudor de la frente con elegancia. «Y el vehículo que lo porta tampoco. No mientras tenga una misión». «¿Quién eres?» Mateo apretó la llave hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Tú no eres un revendedor». «No, soy un padre», dijo Chato, y su voz adquirió un tono grave, resonante. «Soy el padre de Aurelio. Ustedes lo conocían como el carnicero». El viejo caminó hacia el coche y acarició el techo con ternura paternal. «A mi hijo lo traicionaron sus propios tenientes, lo descuartizaron, pero él fue listo. Antes de morir hizo un pacto. Ofreció todo su oro a la niña blanca, a la Santa Muerte. Pero la Santa no acepta dinero, Mateo. El dinero es papel y metal. Ella quiere vida. Ella quiere continuidad». Chato se giró hacia Mateo, clavándole unos ojos negros que parecían pozos de petróleo. El oro estaba maldito para protegerlo, sí, pero también era una trampa, una prueba. El pacto decía: aquel que gaste el oro para salvar una vida, entregará esa vida a cambio del alma del dueño. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «No», susurró. «No, yo lo gasté para la operación, para salvarla». «Exacto», asintió Chato, como un maestro paciente con un alumno lento. «Usaste dinero de muerte para comprar vida. Rompiste el equilibrio natural. Tu hija debía morir, Mateo. Ese era su destino biológico. Tú interviniste usando la ofrenda de mi hijo. Pagaste al cirujano con sangre ajena». «Te devuelvo el dinero», gritó Mateo, desesperado, buscando en sus bolsillos vacíos. «Trabajaré, te pagaré cada centavo». «La transacción ya se cerró, hijo. No se trata de economía, se trata de misticismo. Tú fuiste el limpiador. Necesitábamos a alguien puro, un padre desesperado, que lavara el oro con una intención noble. Al gastarlo en ella, vinculaste el alma de mi hijo al cuerpo de tu hija». Chato miró hacia la casa. «La operación no solo arregló su corazón, Mateo, le hizo espacio». «¡Elena!», gritó Mateo, girándose hacia la casa. «¡No dejes que salga! ¡Elena!». La puerta de la casa se abrió. Elena no salió. Estaba parada en el umbral, llorando en silencio, incapaz de moverse, como paralizada por una fuerza invisible. Quien salió fue Lupita, pero caminaba distinto. Ya no daba saltitos, caminaba con pasos firmes, pesados, con las manos a la espalda, la barbilla levantada. Tenía 7 años, pero su sombra sobre la tierra parecía la de un hombre adulto y corpulento. «Lupita, ven con papá», suplicó Mateo, cayendo a rodillas. Extendió los brazos. «Hija, por favor». Lupita se detuvo a 2 metros de él. Lo miró. Esos no eran los ojos de su hija. Eran fríos, calculadores, llenos de una malicia y una experiencia que no cabían en ese cuerpo pequeño. Lupita sonrió. «Ya no me duele el pecho, papá», dijo. Su voz sonaba normal, pero la entonación era aterradora. Había un matiz ronco, autoritario. «Hiciste un buen trabajo. Buena chamba, cabrón». Mateo se congeló. «Buena chamba, cabrón». Esas eran las palabras que usaba el carnicero en las historias de terror del barrio. «Llévame a mí», le gritó Mateo a Chato, arrastrándose por el polvo hacia el viejo. «Soy yo el que gastó el dinero. Tómame a mí. Mátame. Déjala a ella». Chato negó con la cabeza suavemente. «Tú no sirves, Mateo. Tu alma está gastada, llena de miedo. Mi hijo necesitaba un envase nuevo, limpio, fuerte, un corazón recién reparado. Además, el contrato es claro. Una vida por una vida. Tú salvaste el cuerpo de tu hija, pero vendiste su destino». Chato abrió la puerta del copiloto del bocho. «Vámonos, mijo. Tenemos mucho que recuperar en el norte.
El cartel ha estado sin cabeza demasiado tiempo. Lupita, o lo que ahora vivía dentro de ella, asintió. No miró a su madre que sollozaba en la puerta. Miró a Mateo, que estaba tirado en el polvo, llorando como un niño. La niña levantó la mano derecha. Hizo un gesto. Cerró el puño y extendió el dedo índice y el meñique, cruzándolos ligeramente. La señal de los zetas, la señal de la muerte. «Cuídate, mecánico», dijo ella. La niña subió al coche. La puerta se cerró con ese sonido sólido, hermético, definitivo. ¡Clac! Chato subió al lado del conductor. El motor rugió. Esta vez la radio se encendió sola, pero no con estática. Sonaba clara, triunfal, una trompeta de mariachi que anunciaba una guerra. El Volkswagen color crema dio la vuelta lentamente. El sol del atardecer, rojo y sangriento, se reflejaba en el vidrio trasero mientras se alejaba por el camino de tierra. Mateo se quedó allí, solo. El polvo que levantó el coche al irse comenzó a asentarse sobre él, cubriéndolo de una capa gris, como ceniza. Miró su mano. Todavía sostenía la llave inglesa, un pedazo de metal barato, inútil contra los demonios. El silencio volvió al taller, pero ahora era un silencio absoluto, vacío. Ni siquiera las cigarras se atrevían a cantar. Mateo comprendió entonces la verdadera naturaleza de la maldición. La muerte hubiera sido un regalo. El verdadero infierno era quedarse vivo, recordando que él mismo, con sus propias manos llenas de amor y grasa, había abierto la puerta y pagado el precio. El sol se ocultó, y la sombra del taller se tragó al hombre que quiso jugar con el diablo y ganó, solo para descubrir que en la casa de apuestas del infierno, ganar es la peor forma de perder.